El Evangelio que nos narra la muerte de nuestro Señor empieza diciendo: erat quasi hora sexta. Era alrededor de la hora sexta. Vamos a meditar en estos 2 o 3 versículos del 44 al 48 del capítulo 23 de San Lucas, nuestro evangelista de la misericordia, y vamos a ver cómo nos pinta él la muerte de nuestro Señor. Y empieza así diciendo: era la hora de sexta. Recordemos que San Juan, en el capítulo 4, si no me engaño, de su Evangelio, cuando nos presenta el Evangelio de la Samaritana, empieza diciendo lo mismo: erat quasi hora sexta, et Jesus fatigatus ex itinere sedebat supra fontem. Dice, era alrededor de mediodía, y Jesús, cansado del camino, se sentaba sobre la fuente. No dice junto al pozo. Es raro eso de sentarse encima de una fuente. Bien estaría especificar que es en el brocal de la fuente. Pero San Juan y San Agustín lo descubre en sus sermones magníficos. Lo que está haciendo es presentarnos anticipadamente un trasunto de la crucifixión. Alrededor de mediodía, o sea, cuando vino la plenitud de los tiempos, en la clave de arco del momento salvífico de la humanidad, también en la plenitud de la edad humana del Verbo encarnado, esa plenitud que supone los 33 años, que antes era la mitad de la vida, ahora la mitad serán los 50 años, pero antes era eso, los 30, pues al llegar la mediodía, la hora sexta, Jesús fatigatus ex itinere, Jesús cansado del camino de la vida, o sea, muerto de amores y agotado de sufrimiento, enamorado por buscar a las almas. Dice una pieza litúrgica formidable, que es un dolor que se haya perdido como tantas otras de la liturgia, porque esta reforma, ya lo he dicho alguna vez, está mal hecha. Y dice, es el dies irae de la liturgia de difuntos, la misa de Requiem, que es una belleza. Y ese dies irae es tan bello que es una de las piezas litúrgicas que, junto por ejemplo con el Stabat Mater, no son piezas tomadas de la Sagrada Escritura, sí inspiradas, pero son tan expresivas y de una fuerza poética tan intensa que han sido vehículo de expresión musical para grandísimos compositores. El dies irae, las misas de difuntos, estoy pensando en la de Mozart o en la de Verdi o en la de Fauré, pero sobre todo el dies irae de Verdi, por ejemplo. Bueno, pues uno de esos, de las estrofas de la secuencia, dice: recordare Jesu pie, quod sum causa tue vie, ne me perdas illa die. Acuérdate, oh Jesús piadoso, de que yo soy la causa de tus caminos. No me pierdas en aquel día. O sea, Él se ha cansado por mí, ha caminado largos y espinosos senderos por mí, ha sudado víctima de la fatiga, no solo la fatiga del cuerpo, sino la fatiga del corazón por mí. Acuérdate de que soy la causa de tus caminos. Y en otro de esto del dies irae dice: qui per me sedisti lassus, tantus labor non sit casus. Tú que por mí te has sentado cansado, que tanto trabajo no se caiga, no sea en vano. Bueno, está haciendo referencia a este sentarse cansado Cristo
suprafonten, no cerca ni al lado de la fuente, sino en la misma fuente. ¿Por qué? Para significar que Él es la fuente. Yo seré un surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. Yo suplanto a la fuente. ¿Y dónde se está sentando cansado Jesús a la hora de sexta y convirtiéndose así en un surtidor de agua viva? En la cruz. Esa es la fuente. Ese es el trono. Esa es la meta, no el fin, sino el fin y el comienzo al mismo tiempo de los trabajos sangrientos de Jesucristo por mí. Hasta ahí ha llegado por mí. Y en la cruz se esclarecen las tinieblas, la noche es clara como el día. Aunque sobrevenga la oscuridad sobre mi alma, sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre mi España, sobre mi convento, da igual. En la cruz se ilumina todo, porque está Cristo allí. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Salmo 95, el Señor reina vestido de majestad. Salmo 95, versículo 10, se añadió una coletilla espúrea que ha sido comentada durante siglos hasta que hoy ya se sabe que no es original. Regnavit Deus, y entonces se añadía regnavit alignio Deus. Dios reinó desde un madero, desde un leño. Es como digo, no es original, pero convenía para hacer la versión de que ese es el verdadero trono de Jesús. Esa es la verdadera sede de su realeza. Por tanto, todo es un paralelo, un trasunto de esta realeza crucificada de Jesús. Pues todo esto es para decir que era mediodía y las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. Se eclipsó el sol, sobre el griego que usa San Juan en esta expresión. Y San Juan no dice se eclipsó el sol. No sabemos cuál fue el fenómeno natural. Un eclipse de sol es un milagro, un prodigio, digamos, una rareza natural. El milagro en puridad no es. Pero es tanto más llamativo cuanto que se produzca en plenilunio. Estamos en auténtica luna llena. El Viernes Santo es la luna de Parasteve, la luna de la preparación. Con la luna llena el eclipse de sol es todavía más llamativo. Pero dice San Lucas se eclipsó el sol, y ese estudio que yo leía de un libro muy interesante que había comprado yo hace 3 o 4 años en italiano, una trilogía del grande Vittorio Messori, que sin ser teólogo es un periodista apologeta que le da 15 y raya a muchos que deberían defender la fe por su oficio. Bueno, pues ahí ese libro se titula Patiso to Poncio Pilato, padeció bajo Poncio Pilato, y él estudia muchos detalles históricos que han venido impugnados por los modernistas o por los hipercríticos racionalistas o historicistas y los desmonta. Y entonces lo aduce lateralmente. Leía yo un capítulo de esa obra, ya digo ahora, sobre las tinieblas, y dice, no dice Lucas en griego se eclipsó el sol, sino el sol vino a menos. El sol vino a menos. El sol, como digamos, pareció brillar menos. Y hay un paralelo muy hermoso, ¿no? El sol es Jesucristo. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que vivimos en las tinieblas. Hay que leer también con este trasfondo la cruz. Y ese sol no puede eclipsarse, dice Lope de Vega en una poesía de Navidad. Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Bueno, pues ese sol, aunque eclipsarse pretende, no se eclipsa. Y dice Lucas, el sol vino a menos.
O sea, la encarnación de Cristo fue aquí, alcanzó una expresividad tan rotunda que pareció debilitarse su luz. Sobrevinieron las tinieblas sobre la tierra, cubrieron toda la región. Dice toda la región, San Mateo dice toda la tierra, o sea, todo lo que se alcanzaba a ver, porque el cosmos se vistió de luto y porque al llanto de la Virgen y las mujeres también hicieron juego las estrellas. Yo recuerdo un Vía Crucis antiguo que se cantaba en los pueblos, muy bonito. Acompaña a tu Dios, alma mía, cual vil enemigo llevado ante el juez, y al autor de la vida contempla por ti condenado a muerte cruel. Dulce Redentor, para mí era la pena de muerte, ya lloro mis culpas e imploro perdón. Madre afligida de pena hondo mar, logradnos la gracia de nunca pecar. Bueno, pues eso ya la primera estación, las demás no las recuerdo de memoria, pero la décima sí, porque la décima estación es mi debilidad, de las del Vía Crucis. Y esa empezaba diciendo, como empezaba no me acuerdo, pero decía, en fin, que despojan a Jesús de sus vestiduras, y dice, y por no iluminar tanta afrenta, las puras estrellas cegaron su luz. Pues esto es como un ruborizarse de la creación y como un ocultar el rostro y apagarse o palidecer las luminarias del cielo. Las estrellas, la luna, el sol, son esas representaciones piadosas de algunos cristos que procesionan lúgubres, los cristos de ánimas, y detrás tienen un paño con el sol y la luna y las estrellas entre tinieblas. Bueno, pues esto es, a la hora de sexta, aquel que era la fuente de agua viva, lo contemplamos sumido en la oscuridad, en el cansancio, en la incomprensión, en la indiferencia, en la blasfemia, en el sacrilegio, en la ingratitud. O sea, Jesús, Redentor del mundo, es aquel ante el cual se oculta el rostro. Los hombres ocultan su rostro por asco, por enemistad diabólica, y las estrellas y el sol y la luna ocultan su rostro por pena y por vergüenza. Y hasta el Padre le ocultará el rostro para que el cáliz de la redención sea apurado hasta las heces y la sensibilidad de Jesucristo no tenga apoyatura ninguna, para que cuando la nuestra tampoco la tenga, podamos mirarle a Él. Como dice Santa Teresita, el Rey de los mártires sufrió con tristeza para que los mártires, los que lo son, sufran con alegría. Pues se eclipsó el sol y el velo del templo se rasgó por medio. ¿Qué velo es este? Este es el velo que había a la entrada del templo, que separaba el atrio de los gentiles del interior, o sea, el velo del Santa, y por esta opinión se inclinan muchos, por no decir la mayoría de los escrituristas, o es más bien, y a mí me gusta pensar esto otro, el velo del Sancta Sanctorum, el del Santo de los Santos, donde estaba el arca de la alianza, los panes de la proposición, y donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer el incienso. ¿No es más bien este segundo velo? Porque no se especifica qué velo. En todo caso, lo que nos interesa es lo siguiente. Nuestro amigo Lucas dice lo mismo que Mateo y Marcos, lo cual sucede en muchas ocasiones, pero no siempre, porque ya hemos visto cómo, a pesar de ser los sinópticos, Lucas es muy original y le debemos muchísimas cosas en exclusiva. Los tres tienen cosas en exclusiva, porque no son una fotocopia, pero las cosas exclusivas de San Lucas son más exclusivas, son más originales. Pues San Lucas aquí rima con los otros dos. Dice, el velo del templo se rasgó. Mateo, Marcos y Lucas. En ese punto cronológico de la narración, cuando está a punto de decir o acaba de decir que Jesús ha muerto, lo que dice Juan es: y un soldado con la lanza le atravesó el costado. De manera que el rasgarse del velo
es el romperse de las entrañas de Jesucristo para dejarnos franco su corazón. El ingreso al Sancta Sanctorum es la penetración en los secretos más íntimos de Dios. En ese arcano misterio del Altísimo, que era insondable, era inimaginable para los judíos, y que por la persona de Jesucristo se nos abre de par en par. Y no es que te descorran la cortina, sino que una fuerza del más allá la rasga por medio. Pues bien, es el costado de Cristo el que al abrirse nos invita a penetrar nosotros hasta la hondura de esa humanidad divinizada suya. Y explican los santos padres que así como el paraíso estaba cerrado desde la expulsión de Adán y Eva y había quedado clausurado por la espada flamígera del arcángel, así también es una nueva espada la que vuelve a abrirnos el paraíso. Y ese paraíso que estaba cerrado y no podía volver a quedar franco, ha sido abierto por la sangre de Cristo, que ha brotado toda, junto con el agua, o sea, los sacramentos de la Iglesia, el Espíritu Santo, de su corazón abierto. Y ese es nuestro paraíso. Y por eso tenemos la absoluta confianza de entrar por él al Padre. Pues como abierto os he visto, a Dios quise entrar por vos, que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo. Dice nuestro Lope, otra vez, en esa poesía extraordinaria, todo lo que tiene Lope es, pero esta la decimos, o la cantamos, o la rezamos, o no sé qué, el día del corazón de Jesús, o no sé qué día. Hoy, para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana, y oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. Que si la lanza mi Dios el corazón pudo herir, no pudo el amor morir, que es tan vida como vos. Ese es nuestro paraíso, ese es nuestro velo del templo, ese es nuestro tabernáculo y ese es nuestro Sancta Sanctorum, el costado abierto de Jesús. Y el que tiene de lo más precioso que se ha escrito, el costado de Jesús es siempre una fuente de inspiración inexhaurible para todos los místicos, y ahí tiene en los capítulos referentes a las cavernas de la piedra, en sus sermones sobre los cantares, San Bernardo, preciosidades sobre el costado de Cristo, también San Buenaventura, y los místicos, digamos, Santa Gertrudis, Santa Matilde, en fin, Santa María Magdalena de Pazzi. Pero pienso en este momento en nuestro incomparable Fray Luis de Granada, que es de los mejores prosistas. Algunos dicen la prosa castellana ha alcanzado su cima más señera con Granada. Bueno, es verdad que a Santa Teresa hay que dejarla siempre fuera porque ella es única en su especie. Y la prosa de Santa Teresa es una conversación de labriegos castellanos junto al hogar. Es como se habla y por eso es única. Pero en plan de prosa pulida, Fray Luis de Granada es extraordinario. De Granada llega a la llaga del costado. Y yo no lo sé de memoria, como él lo dice, pero lo sé de memoria puesto en verso y cantado por algunas carmelitas, y suena preciosamente. Oh preciosísima herida del costado de mi Dios, oh llaga santa y bendita que abrió en tu pecho mi amor, oh riqueza de los pobres, refugio del pecador, fragua de amor infinito, casa de paz y perdón. Tú eres consuelo en mis penas y refugio en mi dolor, esperanza en mis miserias y de mis culpas perdón. Deja que por esa puerta me adentre en tu corazón y ábreme paso por ella a tus entrañas de amor. Embriágame, Jesús mío, con tan precioso licor. Beba de esa dulce fuente y olvide todo otro amor. Allí cante dulcemente, esta morada escogí. Todo lo he encontrado en ella y en ella quiero morir. Está todo en el corazón de Jesús, todo.
es el Sancta Sanctorum. Vuélvelo. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús con fuerte voz, dicen otros, lanzó un grito. Aquí hay como también, todo en Lucas está interrelacionado. Acaba de decir lo del velo del templo. Ya sabemos que Lucas es discípulo directo de Pablo y que su evangelio es resonancia de la predicación paulina, lo mismo que Marcos es altavoz de Pedro. Y entonces Lucas está teniendo en los oídos de su alma muchas ideas de San Pablo, que no repite, pero en las cuales se inspira. San Pablo, en su epístola a los Efesios, les dice que en Jesús se nos ha abierto la cortina al Padre. Ahora pasamos a través de la cortina, o sea, de su carne. Les dice a los Efesios 2:14, o sea, ese muro de separación que existía entre judíos y paganos ha caído por obra y gracia de la muerte de Jesús, del rasgarse de su carne. Y por eso esta salvación, sobrepasando las fronteras de Israel, llegará hasta los pueblos gentiles significados en el centurión del que después hablará. Pero primero reproduce Lucas la última palabra de Jesús. De las 7 palabras de Jesús en la cruz, Lucas trae 3. Las 2 primeras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, es en la que Lucas dice que Jesús decía cuando era crucificado, o sea, decía una y otra vez, repetía. Y después la segunda palabra, al buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las otras 4 palabras las aportan los otros 3 evangelistas. Pero digamos que solo San Lucas casi nos ofrece el 50%, porque añade la 7ª palabra, que es esta. En otros evangelistas la última palabra es consummatum est. En Lucas es: Padre, a tus manos confío o encomiendo mi espíritu. La Iglesia pone esta palabra en nuestros labios cada noche. Es de un salmo, solamente que el salmo dice Señor y Jesús la cambia en Padre. ¿Qué quiere decir esta palabra Padre en labios de Jesús ahora? Como digo, del Salmo 30, versículo 6. Miren, la palabra Padre aparece muchas veces en el Evangelio, pero con una gran desproporción entre los evangelistas. Cito de memoria, por lo cual me puedo equivocar. Lo he leído hace pocos días y la memoria hasta ahora va funcionando bien, pero claro, no es infalible. Según eso que leí, en el Evangelio de Marcos aparece solo 5 veces la palabra Padre. En el de Lucas, 14. En el de Mateo, 42. Y en el de Juan, 109. Veamos la cantidad solo en estos evangelios de estos días previos a la Semana Santa. El Padre y yo somos uno, el Padre. Bueno, pues San Juan es el evangelista teólogo, el trinitario, el que ha descubierto hasta el fondo el misterio. Y los otros balbucean. Si no recuerdo mal tampoco ahora, tendría que mirarlo aquí donde los tengo a todos, el que menos habla, el que menos cita esta palabra de Padre, como hemos dicho, es Marcos, pero sería el que en Getsemaní pone esta palabra
en labios de Jesús, pero con otra grafía, o sea, escrita y traducida de otra manera. Precisamente el que menos habla, el que menos cita la palabra Padre, en Getsemaní hace decir a Cristo no Padre, sino Abba, Abba, que es la única vez que aparece en el Evangelio. Después en San Pablo aparecerá. No hemos recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos adoptivos para clamar Abba, Padre. Lo está diciendo Pablo. Pero aquí en la narración de la oración de Cristo en Getsemaní es Marcos el que dice Abba. Marcos, como digo, es discípulo de Pedro. Y si alguien le había narrado la oración de Cristo en Getsemaní era el propio Pedro, que aunque dormido y medio despierto, había sido testigo de algunos momentos de esa oración. Y era el que entre sollozos habría escuchado decir a Jesús, Abba. ¿Qué pasa? Que el desamparo interior de Cristo en Getsemaní fue de tal hondura, de tal desgarramiento, que en San Marcos 14:36, y lo repite 2 veces, Padre, Padre, Abba, Abba, todas las cosas que son posibles, traspasa de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, Marcos, discípulo de Pedro, a ver si yo consigo explicar esta idea que me parece profunda, luminosa y provechosa sobre todo. Discípulo de Pedro, Marcos dice por 2 veces la palabra Abba. ¿Por qué? Porque era, como digo, tal el desgarro interior del alma de Cristo que necesitaba, aun sin sentirlo así, experimentar la dulce certidumbre de que Jesús es para él, de que Dios es para él un papaíto, papá, incluso es más, papaíto, y lo dice 2 veces. O sea, nunca ha llegado la imaginación del hombre a columbrar una tal intimidad de nuestra humanidad con la divinidad. La humanidad de Cristo desvalida, rota, sumida en la soledad, que está diciendo Abba, papá mío, descanso en ti. Y en la cruz, ¿qué vuelve a decir? No le dice Señor, como dice el Salmo 30, versículo 6. In manus tuas domine commendo spiritum meum, que decimos nosotros en completas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En la cruz Jesús lo cambia y dice, a tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Pero ya no dice papaíto, que lo había dicho solo una vez. Dice Padre, con este título solemne universal, como queriendo decir, ese al que yo he llamado porque lo es, mi Padre, con una certidumbre de filiación hecha toda de ternura, de confianza, de amor, ese mismo es vuestro Padre, el Padre de toda la humanidad, el Padre de todos los hombres, y así lo proclamo en la cruz. Y mi sangre derramada en la cruz está poniendo en paz todas las cosas, porque está haciéndoos ver que vuestro ser lo constituye el ser hijos de Dios, y que si no sois hijos en el Hijo, en mí, que estoy proclamando esta filiación con la rúbrica de mi sangre, no sois hijos. Esta es la solemne proclamación de Cristo desde la cruz. Mi Padre es vuestro Padre. Por eso después dirá a María Magdalena, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos en el Hijo, pero no somos hijos al mismo nivel que el Hijo. Él es hijo por naturaleza, yo soy hijo por participación, por adopción, por gracia. Y la gracia es una participación física del ser de Dios, explican los teólogos. Esta palabra física es muy complicada, no la entiendan como física de algo que se toca, que se pesa, es otra categoría filosófica, pero quiere decir que es la mayor participación que nosotros podemos imaginar en el ser de Dios, que no es que nos den un carnet de afiliados al club de Jesucristo y tengamos permiso para entrar de vez en cuando, ciertos días a la semana. No, es que somos ciudadanos, somos
concorpóreos de Cristo, decían los padres de la Iglesia. Concorpóreos y consanguíneos. Ah, claro, somos concorpóreos porque cuando yo le comulgo, su cuerpo y su sangre están en mí. No es eso. Cuando tú le comulgas, eres concorpórea física durante 10 o 15 minutos, por eso la acción de gracias hay que estar en el coro y no salir. Pero esto va mucho más allá. Más allá de la comunión en el sentido amplio, más allá de la comunión sacramental no va la unión con Cristo en esta tierra, pero en el sentido de que somos vida de su vida, injertados en su misma vida divina. Bien, pues este es el Padre que grita a Cristo desde la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. ¿Qué quiere decir? Este expiró quiere decir expiró, ni más ni menos. O sea, murió. Pero este expiró, y vamos buscando un poquito los paralelos, en Juan tiene otra expresión muy original, que es que dice Juan, et inclinato capite tradidit spiritum. O sea, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ese entregó el espíritu, nosotros cuando lo decimos en español, pues es sinónimo de se murió, entregó el espíritu. Pero en San Juan hay que entenderlo como entregó el espíritu con mayúsculas. Nos dio al Espíritu Santo en el momento de expirar. Fue su primera entrega. A mí me gusta ver, bueno, ya nos lo había ido entregando con sus palabras, en su bautismo había habido aquella teofanía trinitaria, pero las 3 entregas fuertes y definitivas, progresivas, graduales del Espíritu Santo, a mí me gusta ver que fueron así. La primera, en el punto de morir en la cruz. La segunda, pocos minutos después, al ser atravesado su corazón por la lanza, al instante salió sangre y agua, el Espíritu Santo, los sacramentos de la Iglesia. Pero estas 2 entregas fueron insuficientes, no les confirieron todavía a sus discípulos la fuerza, sino que había de venir la tercera y definitiva entrega, Pentecostés. Pero ya la primera entrega fue al inclinar la cabeza en la cruz. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Los 2 únicos que lo dicen así son San Lucas y San Juan, los 2 que nos narran así la muerte de Cristo. Y es interesante considerar el misterio, porque en todo hay misterio, en el sentido de gracia, de enseñanza, de luz, el misterio de esta inclinación de la cabeza en Cristo que vemos en todos los crucifijos en los que nos aparece muerto. Decía Santa Teresita, cuando le daban el crucifijo, que le gustaban más los crucifijos que le representan muerto, porque así pienso que ha dejado de sufrir. Y le ofrecían los pies y decía, no, Carmen, bajadlo un poco más, porque yo le beso en la cara, porque soy su esposa, no me deis los pies. Y entonces, inclinando la cabeza, Jesús. En la inclinación de cabeza hay un signo de obediencia. Una persona dócil, a quien se le manda algo, se le hace una corrección, en fin, no te escucha con arrogancia, mantenerse enhiesta, sino hay una inclinación. El cuerpo responde a la disposición de blandura del alma, como de ductibilidad, de capacidad de plegarse que tiene el alma, ¿no? Es muy del Carmelo la postración, y muy de la vida religiosa, cuando se expresaba todo sin este falso pudor que se nos ha metido, que es un poco hijo de este yoyeo que produce la soberbia intelectual. Pero la postración
el postrarse, que aparece en el Evangelio constantemente, el proskinein, se postran ante Jesús todos. No dicen se arrodilló, porque el arrodillarse no era mucho postura de los judíos. Oraban de pie, estaban de pie, para ellos el arrodillarse no indicaba mayor adoración, pero el postrarse, que incluía el arrodillarse era más bien postura de como se arrodillan todos ante Pablo en la playa cuando se despide en el libro de los Hechos, tan bonito, Hechos 21, ese episodio, ¿no? Pero el arrodillarse es escuchar, pero cuando se quiere indicar el colmo de la sumisión, del abajamiento, es postrarse, proskinein, y se postran. Bueno, pues si una carmelita se postra en su celda con la boca en tierra, o si se humilla ante las hermanas, se postra, se le hace una reconvención o una alabanza y se postra, eso es indicativo de esta actitud, inclinó la cabeza. Claro que no vale para nada el gesto en sí material, como dice San Juan de Ávila, que aprovecha tener las rodillas hinchadas y el ánima tiesa. Hay que postrar el corazón, doblar el corazón, y después, si el cuerpo se dobla, que sea expresión de eso, si no sería un paripé macabro el postrarse así, el querer parecer humilde sin serlo. Pero Jesús inclina la cabeza, gesto de obediencia, de sumisión, de docilidad, de ablandamiento ilimitado del alma. Y tenemos que aprender de ese gesto. Decimos a veces de una persona, cuando por fin se doblega, ha bajado la testuz o ha inclinado la cerviz. No, sígueme, le dice Jesús a uno. Y dice, te seguiré a donde quiera que vaya. Dice, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y así ha pasado toda su vida, por lo menos los 3 últimos años, y ahora reclina la cabeza sobre el único sitio que tiene, sobre su pecho. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado. Ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Aquí inclina la cabeza para hacer 2 cosas. En fin, muchas cosas hay en esta inclinación de cabeza, para decirnos, no tengo otro lugar para reclinarla. Y para, ya que no puede hacerlo con sus manos ni con sus palabras porque se queda muerto, señalar con su cabeza para siempre el lugar de su corazón, su pecho. En su pecho florido podríamos parafrasear a San Juan de la Cruz, que hace decir a la esposa, en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido. Pues podríamos parafrasearlo y decir, en su pecho florido que entero para mí sola guardaba, su pecho florido. Florido con todo el florecimiento de las virtudes. También la esposa de los cantares dice en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. O sea, ese allí es el Calvario, que es, dice el cantar de los cantares, el collado de la mirra y el monte del incienso. Allí me dio su pecho. Bien, pues todo eso nos enseña esta inclinación de cabeza de Jesús. Y dicho esto, expiró. Y ahora viene este personaje con el cual terminamos después de haber meditado en la última palabra de Jesús, que es el centurión. El centurión era un personaje importante. Fíjense qué importancia habían dado al proceso de Cristo, a su prendimiento y a su pasión, que algunos hablan de que en el huerto, algún evangelista, se presenta una cohorte
de los romanos, o sea que ya entonces empezaron a ganarse a los romanos los sacerdotes, los escribas. Una cohorte son entre 500 y 600. Parece una evidente exageración y será sin duda una metonimia en la cual se toma el todo por la parte, y serían algunos de la cohorte, que no irían aquellos con 600, que ese era una concesión oficial por parte de Pilato, al cual todavía no habían complicado en esto. Pero como a Pilato sí le complican, de tal manera que es el que tiene que dictar la sentencia contra Jesús, ya es Pilato el que dispone cómo se han de organizar las cosas de la ejecución. Y como jefe de esa ejecución y testigo cualificado de la realización de la misma en el Calvario, está un centurión. Un centurión es un hombre a cuyo cargo está una centuria. Lo mismo que el decurión era el que tenía una decuria, o sea, 10 soldados, el centurión tiene una centuria, que son 100 soldados a sus órdenes. Por lo tanto, recordemos la curación del hijo del centurión. Digo, a este ve y va y al otro ven y viene. Pues es que tienes 100. Bueno, pues aquí este centurión era un hombre, no es que fuera un teniente general, pero en fin, era una graduación simpática, curiosita, la de centurión. Y ahí está presidiendo la ejecución de Cristo. Y es un hombre que está hecho a ese triste menester desde hace tiempo y que no se impresiona por nada. Y en el momento en que expira Jesús, que no pasa nada del otro mundo, dicho esto, expiró, después de lanzar un grito: a tus manos confío mi espíritu. Y el centurión, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas difiere de los otros. Los otros dicen, van más allá, hacen confesar al centurión la divinidad de Cristo, verdaderamente este era el Hijo de Dios o este era el Mesías. Lucas se reduce a esta palabra, justo, justo, que es tanto como decir santo. O sea, está el centurión confesando en Jesús la suma de la justicia, que es un concepto veterotestamentario que significa la santidad. Este hombre era justo. San Lucas usará muchas veces en los Hechos de los Apóstoles esta denominación cuando quiere referirse a la santidad, y probablemente tiene como trasfondo los cantos del siervo de Yahvé en Isaías 54 sobre el siervo paciente, el justo de Yahvé. Este hombre era justo. Y según otros evangelistas, también los soldados le hacían coro, diciendo: este era el Hijo de Dios. O sea, Jesús mueve los corazones de los que le miran en la cruz con los ojos limpios y con el alma abierta. Jesús les mueve así. Y toda la gente que había acudido al espectáculo, al ver lo sucedido, volvía golpeándose el pecho. O sea, habían ido a contemplar un espectáculo, habían ido al circo, habían ido a pasarlo bien. Y aquí podemos considerar nosotros brevemente, y ya termino sin haber empezado, porque tenía aquí algunas cosas de los padres de la Iglesia, pero ya no da tiempo. ¿Cómo estamos nosotros en la Santa Misa? ¿Cómo estamos? Tenemos una conciencia viva, una conmoción íntima desde la fe de que estamos en el Calvario, de que estamos con María llorando, postrados ante la cruz. ¿O es para nosotros un espectáculo? Puede ser un espectáculo piadoso, pero un espectáculo que convertimos nosotros de divino en humano porque filtramos por nuestra curiosidad. Mira el cura lo que hace, este hace tal gesto, y mira cómo sale vestido, y mira lo que dice y lo que hace, y lo que... El haber hecho caer la liturgia retorciendo la intención del Concilio Vaticano II, que no fue esa, en un hecho antropocéntrico, en el cual el hombre es el centro, ya lo he dicho muchas veces, eso nos hace mucho daño si no lo traspasamos. Porque la liturgia es mucho mejor no ver que ver. Es mucho mejor no oír que oír. Es mucho mejor no entender que comprender. Es mucho mejor. Si la liturgia yo la abarco,
La estoy haciendo derivar de divina en humana. Es que no me entero, es que no lo oigo, es que no le veo. Mejor para usted, usted suba al Calvario y mire con los ojos de su alma a Jesús. No tenga que ver al cura hecho una exposición, el centro de todas las miradas, que no es eso. Porque la misa no es el cura desaparece y vela con su cuerpo, debiera ser así, vela con su cuerpo el misterio que también está velado para él. En la misa se abre para nosotros el velo del templo, sí, pero sigue existiendo el velo eucarístico. Es Jesús escondido. Yo no puedo tratar de verle como un espectáculo. Es que ha sido una misa muy participada. Han subido, han bajado, han hecho municiones, han leído, han reído, los niños han llevado balones en el ofertorio y han bailado. La apariencia del Calvario era sangre, salivazos, blasfemias y fealdad en toda la extensión de la palabra. El espectáculo era poco halagüeño, era más bien lo que solemos calificar de espectáculo lamentable. Y sin embargo bajan golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque detrás de eso habían descubierto la entrega de Jesús, el hombre Dios, que movido por sus ansias redentoras se ha dejado abrir el corazón, y al primero que convierte es al centurión, que le cura de la ceguera, según una antigua tradición. El centurión que el longinos de la lanza, pues por esa lanza que era medio ciego, unos dicen medio bizco, otros con cataratas, en fin, una tradición muy antigua, y de esa lanza el chorro de sangre que llega, unos dicen, le llega el chorro directamente a él, como lo pone Mel Gibson en la película de La Pasión, que se le queda la cara bañada en sangre, y otros dicen, por el palo de la lanza, desciende una gota de sangre que por el dedo de él le llega hasta el ojo, y en ese momento queda curado de su enfermedad de la visión. Una tradición muy antigua, ¿no? Como la de las golondrinas del Calvario, de las espinas. Quiere decir mucho. Quiere decir que la sangre de Cristo nos libera de nuestra ceguera espiritual y nos da la auténtica mirada de la fe. Volvían golpeándose el pecho. Termino. Todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que le habían seguido desde Galilea, aquí está nuestro Luquitas con las mujeres, estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Qué pena que termine así, desde lejos. ¿Y por qué desde lejos? Si son las mujeres, si las mujeres siempre están cerca. Si las mujeres no están cerca es porque no las dejan en absoluto, porque si no están en primera fila. Eso no falla. No falla. Entonces, este mismísimo versículo 48 lo repetirá Lucas 4 líneas más tarde, en el 55. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, lo mismo, o sea, sus incondicionales, las únicas que no se separaron de él, lo siguieron todo de cerca. ¿Qué es lo que siguieron de cerca? El entierro. Es lo mismo, dice, las mujeres que le habían acompañado desde Galilea. La mismísima expresión. ¿Qué quiere decir? Aquí estaban lejos porque en el Calvario no las dejan acercarse más. Había un cerco, un cordón, pero están. Las mujeres están, siempre en Lucas. Siempre, nunca se las deja en el tintero. Siempre están. Pues sigan a Jesús desde cerca, siempre experimentando que en el Calvario, monte de los amantes, es donde su ser de esposas de Cristo alcanza su máxima hondura, porque son esposas no de Cristo así sin más, son esposas del crucificado, y su vocación, según Santa Teresa, es ayudar al crucificado. Y esa es una vocación de escalofrío, porque a un crucificado no se le puede ayudar de cualquier manera, de ninguna manera. ¿Cómo ayudas a un crucificado si el deseo tuyo sería de esclavarlo de la cruz? Al crucificado se le ayuda crucificándose con él, identificándose con él en el padecer, porque el más puro padecer trae y acarrea el más puro entender, dice San Juan de la Cruz. Pues ese entender a Cristo desde el corazón, desde sus ansias redentoras, solo lo trae el más puro padecer. El espíritu en mentalidad judía es toda la persona. Encomiendo mi espíritu es todo yo me pongo en tus manos de Padre. Haz de mí lo que quieras.
Bueno, pues muchas enseñanzas, y no hemos hecho nada más que empezar a balbucir 4 cosas, están en el Calvario. Y hablaremos de ello más veces, porque siempre hay que mirar a Jesús crucificado, siempre. Dice un escriturista que los evangelios no son más que un prólogo a la pasión.